saludar a nuestro buen amigo, al incorruptible Daniel Marmolejo, quien ya llegó para hablar con nosotros sin censura como todos los lunes. Querido Daniel, ¿cómo te va? Muy buenos días todavía. Hola Vicente, qué gusto saludarte a ti y a todos los trabajadores de la industria de la construcción, a los cooperativistas de la Cruz Azul que producen el cemento, a las fábricas donde se procesa la varilla, desde luego a los distribuidores de este importantísimo sector, a los maestros albañiles, a los peones, desde luego también a los arquitectos en general, a todo este grupo de trabajadores, empresas, de los cuales depende mucho la recuperación económica de México. Y voy a decir algo que es un poco chusco, y Arrigo Tobar, querido Vicente, porque si no fuese por él, México en los años 70 y 80 no hubiese alcanzado ese ritmo de producción. O sea que al filósofo de Matamoros, Tamaulipas, que inspiraba mucho a la clase trabajadora de la cuchara. Así es que con muchos saludos y aprecios para ellos, también a los pintores, a los materialistas, a todos los trabajadores de este importante sector, querido Vicente. Mi querido Daniel Marmolejo, y no es de los dientes para afuera precisamente nuestro reconocimiento, qué bueno que inicias así. ¿Cuántos albañiles habrá en nuestro México lindo y querido? Y cuando yo hablo de mi tata, que fue un hombre que con cuchara y pala nos mantuvo, nos dio lo poco y mucho que tuvimos a mis hermanos, a mi hermana, a mi hermano y a mí. Creo que también este reconocimiento que haces y el mencionar a mi tata, que con mucho orgullo fue un hombre analfabeta, no sabía leer ni escribir, pero muy dedicado a su chamba de albañil. Creo que a la gente le tiene que quedar tu cercanía al pueblo, a la gente de abajo, a la gente de a pie, que amablemente nos hace el favor de sintonizarnos diariamente, querido Daniel Marmolejo, porque es esa gente la que aprecia, creo yo, con mucha humildad lo digo, la que aprecia lo que hacemos, Daniel Marmolejo, desde nuestra independencia. Me emociona, me conmueve la forma que inicias este segmento. Pues es que, querido Vicente, realmente reconocer a este importante sector de la construcción también implica valorar cómo México, a través de las manos de los indígenas y de los sometidos mestizos durante el proceso virreinal, lograron emanciparse en un proceso que sería una estrategia del mestizaje, haciendo con las manos morenas un barroco impresionante. Esta capacidad de aprender y de desarrollar en nuestro propio país el arte virreinal mexicano, que es de los más excelsos del mundo, sin dejar a un lado el peruano, nos pone naturalmente en una lógica tanto de cómo nuestro país es muy exótico y muy poderoso en la riqueza de sus manos transformadoras. Y lo es, desde luego, desde la perspectiva de lo que vemos en la obra arquitectónica, en el trabajo de la albañilería, en todos los procesos de la construcción. Lo vemos también en algo que no está lejano a todo ello, que eran las manos de las mujeres, que igualmente con esta capacidad barroca y con este poder de combinar lo chino, lo europeo, lo indígena, lo español, lo europeo, lograron crear extraordinarias manifestaciones gastronómicas. Es toda una riqueza potencial. Por eso, si tú piensas en un maestro albañil, en un trabajador de la industria de la construcción, piensas también en sus horarios de comida. Cuando arman fogones, donde con láminas incluso hacen unas suculentas comidas
con las cuales se potencia esa fuerza de espíritu inquebrantable que tienen los albañiles, que históricamente ha sido un sector desprotegido, que no tiene, pues evidentemente, el proyecto de salida que tendría un trabajador de una industria formal, y que bueno, pues ha sido parte de nuestras circunstancias, pero le debemos a todos ellos los lugares de nuestro país que son emblemáticos, todo este prodigio arquitectónico que vemos, por ejemplo, en los palacios como en la Ciudad de México, donde llegó un arquitecto, Alberto J. Pani, construyó, elevó más el Palacio Nacional, pero fueron las mismas manos, y fueron estas manos sometidas también las que convirtieron las pirámides en obras que seguimos apreciando 5 siglos después. Es decir, somos ese potencial humano que, por desgracia, y ante no tener un plan de previsión ni garantías laborales, tuvieron que emigrar a Estados Unidos. Está muy combinado el trabajo de la albañilería con el trabajo de la agricultura y con el trabajo de la cocina. Por eso, mucho de esta riqueza se encuentra en Estados Unidos y en Canadá. Trabajadores de la industria de la construcción mexicanos que se tienen que certificar en Estados Unidos naturalmente, es la mejor mano de obra. La mano de nuestros agricultores es la mejor mano de obra del mundo que potencia la economía de lugares como California, la 6ª economía del mundo, si mal no recuerdo. Y es la misma mano con las cuales las tortillas hechas a mano son las mejores del mundo, Vicente. Así es que bueno, estamos haciendo un recorrido muy extraordinario por la pasión de estos trabajadores que han dependido del maíz, que han dependido del frijol, que han dependido del huevo y de una que otra muy buena canción. Fíjate, Daniel, que en tu recorrido me has llevado a recordar cuando yo esperaba que llegara mi tata en las tardes, porque me gustaban los recalentados de los tacos que le hacía mi nana de lonche, los tacos de huevo con frijol, y esos recalentados eran un manjar. Me has hecho recordar. Y no creas que es gratis la panza que se carga Gunter Castillo. Se come con los muchachos seguido ahí. ¿De qué te dan los tacos, Gunter? De frijol, de papa, de Bolonia. No, qué chulada. Oye, y yo me puedo pasar todo el programa precisamente hablando de nuestros queridos albañiles. Y en Estados Unidos, mi querido Daniel Marmolejo, la mano de obra mexicana, como ruferos, se les llama ruferos a los que ponen los techos por el roof, mi papá fue albañil en Estados Unidos. Yo en algún momento llegué a ayudarle cuando iba de vacaciones de chamaco. Tantas cosas que tenemos que platicar, mi querido Daniel, y me has emocionado. Soy orgullosamente producto de albañiles. Me acuerdo, pues, y a ver si no me pongo a llorar, de mi tío José, que en paz descanse, hermano de mi nana. Me pongo a pensar en mi tata. Creo que todos de alguna manera somos producto de albañiles, mi querido Daniel Marmolejo. Pues es que eso es definitivo, Vicente. Son los personajes que piden chamba, los maestros albañiles, afuera de Palacio Nacional, precisamente allí mismo, obviamente, la Catedral Metropolitana. Ellos fueron de los primeros, los albañiles, los carpinteros, los pintores, toda esta gente, los azulejeros, que verdaderamente dependemos mucho de ellos para edificar el destino de este país ahora más que nunca. Es muy importante, incluso, fíjate en esta reflexión que haces, Vicente, el sentimiento de vínculo que tiene el presidente con la clase trabajadora esencial, porque dice que ya no sean los grandes desarrolladores quienes hagan las cajas, porque no son casas, las cajas donde se meten a las personas con los créditos del Infonavit, sino que sean los propios mexicanos quienes decidan el modelo de construcción que más
les llega a su gusto, a su interés. Y en esto la mano de obra mexicana y los albañiles pues van a tener la posibilidad de seguir recreando conceptos basados en la tradición, en el buen gusto y en el conocimiento de los materiales locales, y no los grandes desarrolladores que pues regularmente hacían casas de cartón y microcasas. Entonces, aquí vamos a empezar, yo creo, esperemos que así sea, una recuperación de este sector a partir de la autoconstrucción. Yo creo mucho en que albañiles en Michoacán, Vicente, son de los mejores albañiles del mundo. En Guerrero hemos visto las manos de estos que también fueron albañiles y constructores de pirámides, que se hicieron manos orfebres. La mano de obra mexicana es la mano de obra más poderosa del mundo. De allí que cuando hablamos de política y hablamos de trabajadores, hablamos del poder popular, del poder de los trabajadores, de su fuerza creativa y productiva, volcada también en un entusiasmo de transformación del país. Por eso abogamos por ellos, Vicente, no por los grandes consorcios monopólicos, abogamos por el trabajador que no tuvo la educación que aspiraba, no tuvo la alimentación en muchas ocasiones que necesitaba, no tuvo la recompensa. Algo hay muy triste dentro de la historia de los albañiles. Arriesgan su vida en rascacielos, hacen túneles impresionantes, y muchos de ellos que incluso cuando hacen casas hermosas no son invitados ni siquiera a la inauguración. Esto habla de la ingratitud y de lo que le debemos de respeto a ellos que hoy celebran el Día de la Santa Cruz. Para ellos nuestro gran reconocimiento, y ojalá los sectores industriales, el sector industrial de la construcción tenga mucho reconocimiento por ellos, y que se vuelva algo más trascendente, más histórico. Compras un libro de arquitectura y es el nombre del arquitecto. Quienes se partieron la madre eran los albañiles, por hacer eso que un hombre imaginó, y ese es algo prodigioso. Así es, mi querido Daniel. Oye, la gente, ¿qué pensará cuando nos oye reflexionar sobre estos temas que pareciera que son muy, entre comillas, normales? Pero ojalá que tuviéramos más tiempo y más oportunidades de estas, querido Daniel Marmolejo. Oye,